Nos vamos a ir a hablar con Omar Prieto, que recién un poquito se nos cortó la llamada, así que lo voy a volver a llamar, si les parece, en vivo, como hacemos este programa. Programa en vivo, transmisión en vivo, y vamos a hablar ahora con Omar Prieto respecto de un tema que se ha vuelto tema en estos últimos días, que tiene que ver con el running, con esta idea de volver a salir a correr, volver a hacer ejercicio. Bueno, ¿qué significa volver a hacer ejercicio y qué tanto se puede volver a hacer ejercicio así nomás? Como si nada hubiera pasado, como bueno, hoy me quedé dormido, voy a correr mañana. Omar, ya te estamos viendo, buenas tardes, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Y el título que te acompaña dice eso, Running, el riesgo de volver a correr, el riesgo para el corazón de volver a correr. Antes que nada, buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de volver a hablar con vos. Se nos había interrumpido un poco estas charlas, pero ya podemos volver a hablar y con un tema que está en la agenda justo en este momento, que tiene que ver con volver a correr. Sí, mira, Nico, yo creo que en alguna de las oportunidades hablamos de esto, de lo que es evaluación de lo que puede llegar a ser iniciar actividad física de cero. Claro, Es muy, muy importante la consideración de que llevamos 80 días de esta cuarentena prácticamente 80. y que nuestro organismo se desacostumbró, casi 80 días, digamos, La ¿no? primera vez que hablamos fue Y que iban 15 días, ¿no? Y decíamos, bueno, son no, la 15. primera vez que hablamos habían pasado, no sé si 7 días. Claro. Y decíamos, bueno, Era, ¿cómo era, será era, era, esto? era muy reciente. Claro, Acá el tema surge que hay una gran proporción de la población que se transformó en adictos al running. O sea, de hecho, muchos de los que corremos, yo personalmente sí, corro, eh, y uno ve que el progreso lo va logrando a medida que va ejercitándose. Esto de estar confinado durante un tiempo, lo que nos llevó a estar en un estado metabólico diferente, con lo cual salir de un día para otro y retomar las distancias y los tiempos que veníamos llevando claramente es imposible, salvo que tuviéramos un entrenador que en nuestros hogares nos pudiera llegar a mantener de igual manera nuestra condición física, que es difícil. sí. Eh, Ah, pero ah, la ah, verdad es que había es una una pregunta. decisión un tanto controvertida esta del running en estos tiempos, porque por un lado estamos hablando de situaciones de vida o muerte producto de una patología, y por otro lado esto de correr, si es riesgo o no es riesgo. Y lo que nos estamos olvidando, como en alguna de las charlas hemos tenido, es que indirectamente o paralelamente a esta situación que está ocurriendo, existe el riesgo cardiovascular. Claro, Entonces, capaz que ahora por querer ser más saludables de lo que éramos antes, salimos a correr y contamos con un riesgo muy elevado. claro. De hecho, las recomendaciones en todos en todos los países donde se habilitó la actividad física al aire libre, dicen que previo al reinicio de la actividad física, aquellos que se vieron suspendidos, no los que la mantuvieron continuada, deberían realizarse sus controles cardiovasculares y de aptitud física. Ahora, ¿qué pasa? Las sociedades de cardiología todavía no terminan de definir en medio de la pandemia cuáles son los estudios complementarios aptos y no aptos para realizarse. ¿Está? Porque vos imaginate que O hoy sea, por hoy ¿qué estudio realizar puedo un hacer y estudio. qué estudio no en el momento en el que estamos? Decís, o sea, yo debería hacerme estudios antes de volver a la actividad, pero todavía ¿cómo dijiste? La Sociedad de Cardiología no... No, las sociedades a nivel mundial lo que terminan de definir es, bueno, o sea, vamos a empezar a hacer actividad física, pero veamos con qué contamos para poder evaluar si esas personas están, Claro, digamos, están con la posibilidad de volver a hacer actividad física. O sea, si se encuentran aptos. No te olvides lo que hablamos en una de las oportunidades, de la tasa de aumento de peso que hubo, del peso corporal, de la sí, ganancia de peso corporal, del aumento del consumo de alcohol que hubo en todo este tiempo. Y a todo esto hay que sumarle algo que es el estrés. Llevamos 80 días de mucho estrés. Y eso al cuerpo también lo afecta. Creo que también lo conversamos con vos. sí, sí. Esto de que estar negociando todo el tiempo con situaciones de incertidumbre no nos hace demasiado bien. Entonces, está bueno hacer actividad física, somos los primeros en indicar la actividad física, pero en este caso, antes de salir a hacer actividad física, inclusive cuando hacemos actividad física en nuestras casas, por los videos que podemos, tutoriales que podemos llegar a tener, lo importante es estar supervisados, ¿sí? Aún en época de pandemia.
porque no vas a contagiarte del coronavirus, pero sí te podés afectar tu parte cardiovascular, pero de forma muy, muy significativa. ¿Vos creés que el cuerpo es capaz? Esto, a ver, para algo lo traemos a Omar, porque él sabe, yo voy a hacer las preguntas, me pongo del abogado del diablo. ¿Vos creés que el cuerpo es capaz de no avisarnos que estamos exagerando? O sea, ¿puede generar situaciones realmente complicadas o podemos terminar más fatigados de lo esperado? Lo digo, si yo me mandé a correr con algo de sobrepeso, con más del que tenía, con un consumo de alcohol que tomé que no tenía antes, y una situación de estrés, y me largo a correr, queriendo correr lo que venía corriendo, ¿puede ser realmente riesgoso y correr un riesgo grave? ¿O me voy a llevar la desilusión de fatigarme antes y nada más? Absolutamente grave. Bien. Claro. Absolutamente grave. Y es independientemente de la edad. Absolutamente serio. O sea, esto ocurre no solo en época de pandemia. Esto te lo contestaría igual si no estuviéramos en la pandemia. Claro. Es muy serio porque es mucha la carga de estrés. De estrés no es una situación desagradable emocionalmente. Estrés es la cantidad de adrenalina que uno descarga cuando está haciendo actividad física. Si bien es mucho el beneficio que tenemos posterior a la actividad física, en el momento es mucho el riesgo que corremos. De hecho, y uno puede remitirse a esto, muchos de los deportistas de élite, o sea, no estamos hablando de nosotros que somos deportistas amateur, que por ahí tenemos una afinidad significativa hacia un determinado deporte. Muchos de los deportistas de élite que retomaron, y que es noticia hoy por hoy, el caso de uno de ellos es Messi, ni bien retomaron la actividad física, lo primero que le pasó es lesionarse, ¿sí? Un desgarro. A ver, es una complicación menor dentro de lo que consideramos complicaciones en el deporte. Pero si a esto le sumás el estrés o componente corporal, o que pasaron 80 días, nada más, Nico, o sea, no le pongas otra excusa. O sea, 80 días en la vida de cualquiera, te comiste la mitad de un cuarto del año. Sí, es un montón de tiempo. Sin controlarte. La verdad que quiero que me detalles, a ver qué cosas pueden pasar. No quiero ser catastrófico ni nada, pero a veces ese aviso, esa alerta es la que nos pone en conciencia. O sea, estamos hablando de que a alguien le puede dar un infarto, a que a alguien le puede agarrar algún accidente cerebrovascular o cardiovascular. Mira, sí, porque en época de pandemia donde todos los avisos que nos ponen parece que fueran para miedo, esto es bueno aclararlo que no es solamente un aviso en época de pandemia, esto es un aviso en todo. Claro. Ahora se refuerzan más algunos conceptos. Las posibilidades de eventos, nosotros les llamamos eventos duros, a infarto, accidente cerebrovascular o muerte súbita durante el ejercicio, son muy significativos. Hablamos también en una de las entrevistas que tuvimos de la cantidad de pacientes que debutan con hipertensión durante el periodo de pandemia, dado el encierro, dado los cambios de los hábitos y las adherencias a los tratamientos que también hablamos. Durante la actividad física aumenta mucho la presión arterial, es una probabilidad de que tengamos accidentes cerebrovasculares de todo tipo. Y por otro lado, tenemos que entender algo, o sea, nosotros estamos buscando una actividad que es recreativa y tenemos un sistema de salud que está acomodándose para responder a una pandemia. Entonces, a ver, de alguna manera estaríamos desequilibrando la balanza si nosotros nos ponemos demasiado en riesgo. Esto no quiere decir, como dicen las recomendaciones, es comenzar con actividad física liviana, moderada, ¿sí? Liviana a moderada, e ir progresando. Si en el transcurso del progreso uno nota alguna diferencia, debe inmediatamente consultar. Estamos hablando de deportistas que ya tienen entrenamiento. Aquel que nunca entrenó y ahora sale a correr, es directamente peligrosísimo, no peligroso, peligrosísimo. O sea, si nunca lo hiciste y ahora vas a arrancar, estás corriendo mucho riesgo. Y aquel que en algún momento estuvo muy preparado, se desacomodó en estos 80 días y vuelve, tiene que volver a acomodarse, darle el mismo tiempo, ¿no? Perfecto. Es clarísimo lo que decís y me encanta esto último que agregás porque si hay algo que se vio en la ciudad de Buenos Aires, recordamos a la gente, todavía no se puede salir a correr en la provincia de Buenos Aires, en donde estamos. Entre otras cosas, por lo que vimos que pasó el lunes en la ciudad de Buenos Aires, es bueno lo que contás porque dio la sensación de que solía correr más de uno que no salía a correr seguido y por el solo hecho de salir se mandó a correr y bueno, y vio el policía y corro un poco más para que no me pare y eso puede ser, como dijo él, ya no peligroso, sino peligrosísimo. Te quiero, antes de despedirte y agradecerte, te quiero preguntar, bueno, en estos días, estos últimos 20, 25 días que no hablamos, ¿cómo sigue la cuestión de las consultas?
hay más consultas respecto del estrés, de la hipertensión, del alcoholismo. Te hablo de números tuyos y números de tus colegas que sé que también sueles compartir. Sí, mira, se sigue manteniendo y creo que ahora se hace más visible y más tangible las estadísticas que se daban a nivel mundial, de esto de menor consulta, menor cantidad de consultas y cada una de las consultas eventos más serios. Viste que yo te decía, había como una paradoja entre la cantidad de consultas, pero la prevalencia de enfermedad cardiovascular muy, muy seria. En cuanto a los consumos y demás, yo creo que esto debe ser como cuando uno se asquea de comer un alimento por mucho, ya los excesos se fueron mermando. Lo que pasa es que esa merma en los excesos se transmitió, y lo habrán notado ustedes por las noticias que transmiten todos los días, en intensas reacciones de estrés, de expresión de estrés, de más violencia, a veces de incompresión, de no llevar bien las cosas como corresponde. La hipertensión sigue liderando, la hipertensión sobre todo nocturna en toda la población. Un consejo es que todas las personas comiencen a tomarse la presión después de las 6 de la tarde, porque es un patrón que se representa a nivel mundial. Así que bueno, acá también démosle bolilla porque esto importa. ¿Por qué después de las 6 de la tarde? ¿Qué es eso? ¿Presión? Mira, no se sabe bien, no se entiende cuál es bien el mecanismo. No se sabe si es por un tema de angustia o porque se cambió el ritmo y uno se levanta más tarde y en realidad se invirtieron los horarios y la secreción de las hormonas se modificaron, pero es aproximadamente el horario donde empieza a aumentar la presión. A partir de ese horario se registra en la gran mayoría de los pacientes aumento de la presión. Claro. Y por eso es que los refuerzos en la medicación son en esa hora, ¿no? Parece asociado, ¿no? Como si fuese una situación de estrés o de angustia, ¿no? Como diciendo, bueno, a las 6 de la tarde salíamos todos a hacer alguna actividad que hoy no, y de hecho si yo salgo ahora a la calle probablemente no me encuentre a nadie, siendo que hoy la calle está mucho más habitada que antes, probablemente no vea a nadie. Pero bueno, a tener en cuenta eso entonces, sobre todo los que tienen esa duda o ese riesgo, empezar a tomarse la presión, sobre todo después de las 6 de la tarde. ¿Cómo están trabajando? Por si alguien del otro lado dice, yo quiero tener una consulta y no puedo, me parece que no porque el COVID. ¿Cómo están trabajando con las consultas? ¿Cómo están haciendo? Mirá, nosotros tomamos una serie de medidas de cuidado extremo. Todo el material que tratamos de utilizar es descartable, con todos los pacientes que utilizamos. Nosotros, los profesionales de la salud, utilizamos máscaras que son especiales para tratar a los pacientes. La desinfección, el control de la temperatura previa al ingreso a nuestro consultorio. Te estoy hablando en particular y después te cuento de los demás casos, sí. ¿No? Bueno, hay medidas, la higiene es fundamental acá, entre la entrada y salida de cada paciente, higienizar el consultorio y mismo la sala de espera. No tener pacientes en la sala de espera es otra cosa muy importante. Y el distanciamiento, o sea, en realidad se mantienen prácticamente las mismas medidas, acá un poquito más estrechas, pues obviamente que te imaginas que en un consultorio de cardiología la patología o el paciente es de mayor riesgo. Y aparte porque nos queremos cuidar, acá hay una cuestión muy sencilla, Nico, o sea, nos queremos cuidar todos, o sea, que yo quiero que el paciente esté bien y yo también quiero estar bien, así que es una cuestión lógica por la cual uno identifica. Y en los centros grandes ocurre lo que yo te dije la otra vez. Se trata de dividir por sectores, aquellos que hay sospecha de COVID y aquellos que no la hay, entonces tratan de que no haya mix ni de profesionales con personal que va rotando, o sea, pero se trata de hacer eso. El consejo en general es no te quedes con la duda, llamá y tratá de conseguir un turno que turno va a haber y te van a atender. No, yo te digo que en este tiempo que llevamos de pandemia he tenido experiencias realmente que creo que en años de médicos no he pasado, o sea, de encontrarme con patologías ya en curso, con pacientes que, digamos, no sé si lo niegan, pero que encubren por miedo a, o sea, que les duele el pecho y estaban infartándose o que estaban haciendo un accidente cerebrovascular y aguantaron hasta el último por miedo al coronavirus. Y todas las instituciones lo tienen contemplado. Esto obviamente uno no puede hacer el mismo tipo de consultas que en otro momento, pero sí claramente no postergarlo, ¿no? Está bueno. Omar, te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros. Hay muchos comentarios, pero cuando leo los comentarios se te bloquea la pantalla. Así que eso lo prometo corregirlo para la próxima. Te invito a que cuando termines leas los comentarios. Le digo a la gente siga escribiendo, porque bueno, la gente te deja mucho cariño. Y bueno, te agradezco mucho y hasta la próxima. Espero que no pase tanto. Dale.
Dale, Nico, un cariño grande y que estén todos bien. Abrazo grande. Bueno, hablábamos con Omar Prieto, médico cardiólogo muy conocido aquí en Monte Grande.